Bueno, el día de hoy voy a tocar un tema que en el live pasado, hace 15 días, alguien de ustedes me preguntaba entre la pregunta de las conversaciones, o la conversación, y me pareció muy interesante, la verdad, por eso lo quise tocar hoy. A mí me encanta que me estén dando ahí recomendaciones o que me pregunten de lo que quieren para que yo les pueda desarrollar el tema para el siguiente, y este es el caso justo, ¿no? Entonces, una de ustedes me preguntaba, ¿cómo saber cuando un vino tiene un defecto, no? Y súper válido. Entonces, aquí les voy a platicar. Los vinos son algo vivo, es algo que es un producto perecedero también, que aparte tiene que cuidarse mucho, ¿no? El vino se cuida desde el campo, pero también se tiene que cuidar mucho durante su proceso de fermentación y durante todo el proceso de elaboración. Una vez que sale de la vinícola, también tiene que cuidarse muchísimo en la manera de transportarlo pues de transportarlo desde la vinícola, que en este caso, bueno, hablando de Xani, que está en Baja California, hacia cualquier otro punto de la República. Entonces también hay que tener cuidado cómo se va a transportar. Y una vez que ya llegue y se distribuyen los puntos de venta, pues también el punto de venta, la tienda, tiene que tener cuidado de dónde lo va a tener, a qué temperatura lo va a tener y demás. Y ya que ustedes lo compran, que yo lo compro, que cualquiera de ustedes lo compran, pues también hay que tener mucho cuidado de cómo lo almacenamos en casa, si es que lo vamos a guardar o cómo lo vamos a tratar durante el tiempo que lo tengamos antes de ser bebido. Entonces, durante todo este proceso, ¿no? Desde que se empezó a cuidar el campo hasta que tenemos la botella en nuestras manos, se pudieron haber generado muchísimos defectos. Y la verdad es que hay veces que no sabemos ni cuándo fue ni en qué momento. Por lo que no quiere decir que si un vino en algún momento les llega a tocar con defecto, lo vamos a juzgar de que es malísimo el vino y por ende la vinícola es la peor vinícola, ¿no? La verdad es que no es así. Los defectos se pueden originar inclusive fuera de la vinícola, por lo que siempre hay que dar una segunda oportunidad, ¿no? Si tenemos algún defecto alguna vez en los vinos, es completamente normal, es completamente natural, e incluso muchas veces hay defectos que no son defectos como tal, los vemos mal, pero no están mal los vinos, ¿no? Entonces justo les voy a platicar de eso y ahorita vamos a tocar algunos defectos. La verdad es que hay muchísimos, que no nos daría tiempo en un live, pero creo que voy a tocar los más comunes, ¿no? O los que podemos detectar más fácilmente, que creo que les ayudaría bastante. Tenemos el primer defecto, que es el defecto de oxidación. Entonces, como su nombre lo dice, el oxígeno estuvo en contacto con el vino mucho tiempo, o más tiempo del que debería, por lo que se oxidó, lo oxidamos. Entonces, es un defecto que lo podemos encontrar desde la vista, pero también lo vamos a poder encontrar en la parte de la nariz, ¿no? En la vista, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que el vino ya es opaco. O sea, si vemos este vino, es un vino que es muy brillante, que está brillando en copa. Cuando veamos en vinos que sean opacos, que ya no tengan esta parte brillante o que tengan tonos marrones o tonos muy cafés como turbios que a vista no nos gusten, probablemente el vino ya presente una oxidación. Ahora, si de plano en vista no lo logramos ver, porque también hay vinos que tienen mucha barrica o que son añejados que llegan a presentar estos tonos y es medio engañoso ahí, entonces lo vamos a llevar a nariz. Y en nariz lo vamos a detectar como un aroma plano, muy débil, donde no vamos a encontrar la fruta, las especias, la parte de la madera, la parte láctica, ¿no? Donde lo encontramos como flat, como en este tema muy plano, muy débil, sin aromas realmente, o en los peores casos ya tenemos aromas, pero aromas como rancios, aromas ajerezado, que ojo, que también la parte ajerezada en un vino tiende a ser también algo rico, pero cuando es en exceso ya representa un defecto. Si tenemos estas características en los vinos, el vino está oxidado y el vino no hay manera de rescatarlo. Cuando un vino está oxidado, el vino es irrecuperable. Entonces, yo les aconsejo cuando tengamos un vino oxidado, pues o cocinemos con ello, si les late, hacer algún platillo con vino, o pues de plano tenemos que desecharlo, ¿no? O sea, el vino ya no va a funcionar. Ese sería el primero y como a lo mejor un poquito clásico, el vino oxidado. De ahí vamos a encontrar el vino por defecto de reducción. La reducción es todo lo contrario a la oxidación. La reducción es donde el oxígeno no tiene contacto con el vino. Entonces, aquí se produjo
quizá en vinos jóvenes, cuando en el proceso de elaboración no le dieron el tiempo suficiente para estar en contacto con el oxígeno e inmediatamente lo embotellaron. Entonces no tuvo un tiempo de contacto con él y el vino está encerrado, ¿no? No ha tenido el contacto necesario. O en vinos que han tenido mucha guarda, que por lo mismo están encerrados. Entonces nos van a liberar como ciertos tufos en nariz, ¿no? Este defecto es mayormente de nariz, no es un defecto que vayamos a poder ver en vista, o sea, en vista vamos a tener un vino normal, pero en nariz sí nos puede generar aromas desagradables, quizá como a fármacos, medicinas, quizá como a quemado, y en algunos casos como a huevo podrido, que el huevo podrido va más hacia otro defecto, pero también en esos casos puede estar ahí presente. Lo bueno de este defecto, o lo rescatable de este defecto, es que muchas veces puede ser revertible, ¿no? Cuando tenemos un defecto de reducción, muchas veces con el simple hecho de oxigenar el vino, esos tufos se van a ir. Son volátiles, se van a escapar, ya va a tener el suficiente contacto con el oxígeno y va a empezar a ser quien realmente es. Entonces, cuando tenemos un defecto ahí, es un defecto menor que seguramente van a poder recuperar el vino sin ningún problema, ¿ok? Ese es el segundo. Después de ahí tenemos otros defectos que son los defectos de, por ejemplo, los cristales. Los cristales son defectos que no nos gustan a los consumidores a vista, ¿no? Vemos un vino que tenga, en el caso de los blancos se llaman cristales, en el caso de los tintos los llamamos pozos, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos cristales son los tartratos. Los tartratos son sustancias que se encuentran de manera natural en los vinos. No es nada malo, no es nada que nos vaya a hacer daño, es algo que está en los vinos. Y de repente se empiezan a cristalizar. Entonces, muchas bodegas, mediante la tecnología y gracias a la tecnología, los pueden eliminar en su proceso, ¿no? Se hace una cristalización o una filtración o algún tratamiento en frío para eliminarlos y cuando lleguen al consumidor pues ya no tengamos este tipo de defectos. Sin embargo, es algo súper normal. La verdad es que no alteran al vino en nada de su estructura organoléptica, ¿no? No nos va a oler feo, no se va a ver feo, más que se ven los cristales, pero no afecta el color. Y por supuesto que no sabe feo, el vino está perfecto, simplemente genera este tipo de cristales o de pozos. Y muchas veces inclusive por lo contrario nos hablan de una mayor calidad. En los vinos blancos se dan los cristales y las bodegas no quieren quitárselos porque también al quitarle esta parte de los cristales pueden perder algo de sus cualidades. Y cuando es un vino demasiado bueno, no queremos perder sus cualidades. Entonces le dejamos los cristales. Si al consumidor no le gusta, porque no le gusta verlos, entonces lo único que les recomiendo es que lo trasvasen, ¿no? O sea, lo pasen a otro recipiente donde los cristales ya los podamos dejar en la botella y así en tu copa no van a estar. Pero realmente no es un defecto, pese a que mucha gente lo vea como tal. En el caso de los vinos tintos se le llaman pozos. Es básicamente lo mismo, simplemente que tienen color. En los blancos son cristalitos literal, en los tintos tienen un color, tienen el color del vino, tienden a ser un poco más pesados, por lo que no los vamos a ver flotando por la botella, sino que se van a ir al fondo de la misma. Y generalmente también los podemos detectar mayormente en vinos que han tenido una crianza prolongada, ¿no? Que ya hayan generado este tipo de pozos. De lo mismo, ¿cómo se quitan? Simplemente decantando, trasvasando, el vino va a estar perfecto, o sea, no es ningún defecto como tal del vino, ¿ok? Luego tenemos algunos otros defectos como lo son, ya les dije, cristales, pozos, el avinagrado o el picado, ¿no? Este defecto que también es bien común, el avinagrado o picado, y sí es un defecto que probablemente se produjo desde la vinícola, desde la bodega. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay bodegas que están en ambientes muy fríos y muy secos, donde no tenemos humedad, lo que generamos es que el corcho se compacte, el corcho se haga más pequeño de lo normal y entonces esté permitiendo el paso abundante del oxígeno, ¿no? Los corchos son porosos, entonces en todo corcho va a estar pasando oxígeno, pero sí es verdad que cuando esto sucede en climas más fríos, más secos, entonces el oxígeno va a entrar en mayor cantidad. Y nos va a dar estos vinos con una gran cantidad de ácido acético, que es cuando nos huele a vinagre o nos huele a barniz de uñas, ¿no? Bueno, o el que quita, ¿no? El que quita el barniz.
Entonces, estos aromas pues definitivamente no son nada agradables. Se pueden corregir a veces airándolos, igualmente oxigenando los vinos, pero hay veces que ya fue demasiado el contacto y entonces ya llegó un tema de oxidación. Por lo tanto, la oxidación, como les dije al principio, es irreversible. No hay manera de recuperar esos vinos oxidados, ¿no? Entonces, eso puede ser también. Mucha gente le dice vinos picados al vino que tenga cualquier defecto, ¿no? Es un término que se ha generalizado para los defectos. Sin embargo, el origen de tal es por esto, ¿no? Porque el corcho se hace pequeño y permite el paso del oxígeno. El otro es, hablando de corchos, tenemos otro defecto que es el defecto de corcho o el acorchado, que le llamamos. Esto es como muy irónico porque los corchos no huelen como tal, o sea, no tenemos un aroma a corcho. O sea, ¿a qué se refiere cuando decimos que el vino está acorchado? El vino es cuando, sobre todo esto sucede, más bien siempre sucede cuando, cuando sucede es cuando tenemos corchos naturales. Por ejemplo, en el caso de de selección, tenemos un corcho natural, igual que los otros vinos de Chani. Entonces, son alcornoque o aglomerados, pero al final terminan siendo de materiales naturales. ¿Qué sucede? Que son porosos y cuando tenemos el contacto con el vino, que yo siempre les comento que para almacenar un vino debe de estar, si lo vamos a guardar por muchos años, debemos tenerlo acostado para que esté mojando constantemente el corcho, el corcho crezca, se hinche y no permite el paso del oxígeno, tratando de evitar la oxidación, precisamente. Pero ¿qué sucede en algunos casos? Se humedecen los corchos y empiezan a generar bacterias y hongos. Entonces, es ahí donde se genera este defecto de acorchado. Este defecto de acorchado no va a estar en vista, va a estar en nariz. Entonces, cuando lo llevamos a nariz y el vino nos huele literal como a moho, al moho de la casa, cuando tenemos un cuarto como súper húmedo, a ese tipo, a hongos, eso es un defecto que se generó, sí, por el corcho, sí mediante el corcho, porque el corcho fue quien guardó y quien generó las bacterias, pero no es culpa del corcho, o sea, no quiere decir que el corcho sea de mala calidad, ni que el vino lo sea. ¿Esto por qué fue? Normalmente se da o generalmente se da más en vinos que tengan poca graduación alcohólica. Lo decimos como chiste, pero el alcohol mata bacterias, ¿no? Entonces, si es un vino con una baja graduación alcohólica, 7, 8 grados, es más probable que pueda generar ese tipo de bacterias en el corcho, ¿no? O sea, que el corcho genere las bacterias y que no haya quien las mate. Entonces, es más probable encontrar vinos acorchados que sean vinos de menor graduación alcohólica. Los vinos con mayor graduación alcohólica, por ejemplo, Chani tenemos graduación alcohólica 13.9 grados, que tampoco es elevadísimo en nada, pero es una graduación alcohólica importante, pues no vamos a tener ese defecto, va a ser muy difícil encontrar, ¿no? En vinos con una graduación alcohólica más elevada. Y bueno, después de estos vinos acorchados, también vamos a encontrar, también es importante, vinos acorchados tampoco hay manera de rescatarlos, ¿no? Los vinos que ya tienen un contacto con hongos o con bacterias, lo mejor es desecharlos porque incluso podrían tener un daño en nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y de ahí tenemos los defectos que seguro son los defectos más peligrosos o los defectos más importantes, que son los defectos químicos, que ya provienen seguramente desde un tema de vinícola. Y en estos, pues tenemos muchísimas enfermedades, ¿no? Enfermedades que pudieron haberse generado desde la vitis, desde la planta, hasta enfermedades que se generaron durante la fermentación, durante la barrica. Entonces, son enfermedades del vino. Esas sí son enfermedades del vino, no son solamente defectos volátiles, son enfermedades del vino. Y se pueden ver a simple vista, podemos ver que el vino está como grasoso, quizá nos da una sensación de que está grasoso, viscoso, también puede ser, muy turbio, demasiado turbio. Entonces, estos defectos son bien difíciles en la actualidad. La realidad es que en la actualidad, a diferencia de hace muchísimos años, la tecnología nos ha ayudado bastante en este tema para reducir cualquier tipo de defecto y es bien difícil encontrarlos. Vinos que todavía hacen todo su proceso muy artesanal, ¿no? Que también es muy válido y hay muy buenos vinos, pero sí tenemos un riesgo mayor a tener este tipo de defectos, porque al final de cuentas estamos dependiendo del medio ambiente, estamos dependiendo totalmente de las levaduras naturales, no las levaduras que son fabricadas, levaduras naturales
que pueden hacer muy bien su trabajo o pueden no estarlo haciendo tan bien y entonces generan una enfermedad. Entonces, bueno, estos son defectos muy delicados y sí son defectos que si ustedes lo ven en un vino, ven un vino que sea viscoso, ven un vino que esté grasoso, definitivamente hay que desecharlo, ¿no? Y repito, no significa que la bodega sea mala, simplemente fue un defecto, ¿no? Algo salió mal, particularmente en ese vino. De ahí tenemos defectos de burbuja, en vinos que no tienen burbuja. Si yo compro un vino tranquilo, como esta selección, o si compro un vino como cualquier otro que no tenga burbuja, que no es un vino espumante, un vino espumoso, y de repente veo que tiene burbuja, pero burbuja en exceso. Hay vinos que tienen un poquito de burbuja que se va a desaparecer y eso no tiene ningún problema. Si vemos una burbuja en exceso, eso sí puede ser un defecto. Entonces puede ser un defecto que se generó durante una segunda fermentación no deseada. No queríamos hacer una segunda fermentación, sucedió una segunda fermentación y en esa segunda fermentación se genera la burbuja. Entonces, en vinos tintos sobre todo no es tan bueno, tampoco es que nos vaya a hacer daño un defecto de burbuja, pero sí en vinos tintos es verdad que nos da un sabor de amargor o demasiada acidez o incluso agridulce, ¿no? Que no es deseado. Entonces, estos vinos tintos pues serán desechados. En vinos blancos y rosados, una segunda fermentación, aunque a veces no sea deseada, puede ser que los ayude y los haga más frescos, los haga un poquito más dulces y los haga más agradables a paladar. Entonces, en caso de vinos blancos y rosados, la verdad es que el que tenga burbuja no es tan malo como en caso de los vinos tintos. Y de ahí, no sé si me están escapando otros. Sí, claro. Bueno, el tema del azufre. El azufre es algo que se utiliza en la elaboración de los vinos de manera normal. Se utiliza para la parte de fumigaciones, ¿no? En campo, se utiliza para la parte de limpieza en barricas. Sí es cierto que hay que tener cuidado de que el tiempo que pase sea un tiempo prolongado entre que se fumigó o que se limpió antes de meter el vino a la barrica o al lugar donde tuvo el azufre. Pero el azufre es súper normal que lo encontremos en el vino. ¿Qué sucede cuando lo encontramos en mayores cantidades de las deseadas o de las que deberían de ser? Entonces provocan los defectos. Este defecto aquí sí es muy, muy notado y muy peculiar, el defecto que huele a huevo podrido o a verduras podridas. Si nos huele a esto, es un defecto de azufre, de que tiene demasiado esta parte sulfuroso o puede ser también sulfúrico, que bueno, son cosas distintas, pero sí generan estos defectos. Entonces, nos huele a huevo podrido, a verduras podridas y también nos va a saber feo. En este caso tampoco hay vuelta atrás, no hay manera de solucionarlo porque es una sustancia química la que tiene, no es algo volátil, no es un aroma que de repente se va a ir y ya nos va a dejar lo bueno. No, es algo químico que está dentro del vino que no va a haber forma. Inclusive cuando oxigenemos, en lugar de que esos aromas se vayan, estos tufos más bien se vayan y ya no estén en el vino, muy por el contrario nos va a saber mucho más, nos va a oler más y también va a saber feo. Entonces este defecto de azufre tampoco es muy bueno y es un defecto que se detecta a nivel nariz, no se va a detectar a nivel ojo, a nivel vista, a nivel nariz siempre y obviamente si no lo detectamos a nariz, pues y lo tiene, lo vamos a detectar en boca y les aseguro que no va a ser muy agradable. Entonces, bueno, esos son los defectos que ahorita tengo aquí en la mente. Espero que no se me esté escapando ninguno. Hay uno también de la madera, que ese es a lo mejor es común, pero no es muy fácil detectarlo, porque aparte nos gusta, ¿no? A los consumidores del vino nos gusta que los vinos huelan a madera. Entonces no logramos detectar esa línea entre que ya es un defecto o lo que es normal. Entonces, cuando los vinos huelen demasiado a madera, que casi todo lo que nos llega es madera, ya es un defecto de la barrica, pero es bien difícil detectarlo y aparte tampoco es grave, tampoco es algo que nos vaya a hacer daño, que nos sepa feo, es simplemente un defecto a nivel nariz que no pasa nada. Y que les digo que como nos gusta, pues es mucho más complicado que lo logremos detectar, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar a este vino. Si lo tienen, pues me acompañarán. Si no, les recomiendo mucho que lo prueben, que lo adquieran. Este vino es Monte-Xanic Selección, se los voy a mostrar. Es un vino que está hecho a base de 3 uvas, que es Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon. La base es Malbec en un 60%, luego tiene un 30% de Merlot y un 10% de Cabernet. Y bueno, este vino es un vino no tan viejo de la casa, la verdad es que es un vino que tiene algunos años ya con nosotros, pero sigue siendo un poquito la invención o lo nuevo, lo innovador.
Y bueno, es un vino muy, muy rico, es un vino que vamos a ver primeramente su vista, la parte de la vista, y como siempre, lo vamos a inclinar un poquito a 45 grados para verlo por la parte de arriba. Recordemos, si tenemos un fondo blanco, en este caso yo voy a usar el piso, entonces un fondo blanco es mejor. Si tenemos un fondo oscuro no vamos a detectar el verdadero color del vino. Entonces el fondo blanco lo vemos por arriba y vamos a ver que el tono es un vino muy brillante, es un vino que brilla bastante, entonces no tiene ningún defecto por ese lado. Vamos a encontrar una tonalidad viva, que tenemos un ribete que a lo mejor sí ya se está yendo hacia el granate, hacia las orillas, que nos habla de su paso por barrica. Sin embargo, tenemos todavía tonalidades violáceas, ¿no? En él. Entonces nos habla de juventud. Recuerden, un vino tinto, entre más color, más intensos, violáceos, amoratados, son vinos jóvenes. Si tenemos marrones o colores ya un poquito más granate, más naranjitas, son vinos que tienen un paso por barrica. Y si encontramos colores muy turbios, pues ya les comenté, seguramente hablará de algún defecto en el vino. De ahí lo pasamos a la parte de la nariz. Bueno, si quieren hacer también el tema de las piernas para ver la densidad aparente, van a ver la manera en que cae. Este vino sí se pega bien a copa y va a empezar a formar pierna y va a empezar a bajar de manera lenta, por lo tanto tiene una densidad aparente media alta. Esto nos habla mucho de la capacidad de guarda que pueda tener el vino. Este vino lo podemos guardar a lo mejor 6, 7 años sin ningún problema, si es que son ustedes los que les gustan guardar vino. También hablaremos posteriormente de los cuidados que hay que tener para guardar un vino, ¿no? Que también es un tema interesante. Y de ahí lo vamos a llevar a la nariz. Y en la nariz vamos a encontrar un vino muy fresco. Es un vino que tiene muchas notas frutales en los aromas primarios, que son aquellos aromas que provienen del terruño, del lugar donde crece, y de la cepa como tal, del varietal. Entonces vamos a encontrar mucha fruta. Tenemos 3 uvas conviviendo, entonces tenemos que encontrar un poquito de las 3. El Malbec, bueno, la Malbec es una uva que es muy característica, o bueno, sí, el país que tiene la fama de hacer los mejores Malbec, pues sabemos que es Argentina. Entonces tenemos Malbecs, la Malbec tiende a ser muy potente en boca, ¿no? Tenemos taninos maduros, tenemos una astringencia importante, pero también en nariz tenemos una carga aromática y frutal muy importante. Entonces tenemos frutas, tenemos frutos rojos, tenemos bayas, tenemos también frutos negros, ciruelas, frutos pacificados incluso, ¿no? Luego tenemos el Merlot, que es una uva un poquito más frutal todavía y más ligera, ¿no? Un poquito más suave. Entonces aquí vamos a encontrar en el mismo rango mucha frutalidad, pero luego nos encontramos con Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, a pesar de que tenga el 10%, el Cabernet Sauvignon es una uva muy vegetal. Entonces tenemos estos aromas vegetales, pimiento morrón, una nota herbal, una nota de eucalipto, de mentol. Entonces la realidad es que tenemos una mezcla en nariz que digamos que es complejo. Este vino es complejo. La verdad yo ya lo dejé aquí 20 minutos mientras hablaba, entonces ya oxigenó perfecto. Pero si no, lo pueden estar moviendo, lo pueden decantar un poquito antes o trasvasar para que el vino nos regale más aromas. En los aromas secundarios, que son los aromas que ya provienen de la fermentación maloláctica, donde nos genera el ácido málico, se convierte en láctico, vamos a tener aromas a lácteos, como quesos, crema, yogur. En este caso, a mí me da unas notas de yogur, como de yogur de ciruela, ¿no? Un tema así, que tenemos en esta parte. Y después tenemos los terciarios, que es la barrica. Este vino sí tiene barrica, este vino pasa en barrica alrededor de 8 meses, barrica de roble francés. En Chanique solamente se utiliza barrica de roble francés, que es una barrica que le va a aportar al vino notas, pues a lo mejor conservadoras, ¿no? Como este tema de como que se nos antojara estar en una chimenea. Madera, todo el tema de la humedad, pero no humedad de defecto de corcho, digo de defecto, sí, de corcho, ¿no? De la que les dije que huele a hongo, no. Humedad de tierra mojada, cuando acaba de llover, de bosque húmedo. Ese tipo de humedad que es súper rica en los vinos. Nos va a dar un toque un poco de tabaco, ¿no? Si ahí por ahí fuman, también les va a recordar mucho el tabaco. Un toque de café igualmente. Entonces, bueno, es un vino a nivel nariz complejo, es un vino con una intensidad aromática media alta y que también tiene mucha complejidad. Encontramos muchos tipos de aromas en él y a medida que va pasando el tiempo y que lo llevamos a nariz, la verdad es que cada vez vamos a encontrar cosas diferentes. Y ahora sí, pues lo vamos a probar. El primer trago es para enjuagar boca. Lo pasamos.
pero vemos que no es un ataque, o sea, normalmente los primeros ataques tienden a ser un poco fuertes, y en este caso no lo fue. Entonces es un vino bastante amable, ¿no? Bastante amigable. El segundo trago, acidez. La acidez en esta parte es una acidez marcada, es una acidez que nos está refrescando, que estamos salivando, por lo tanto no es un vino que nos vaya a pedir agua. Sin embargo, como siempre se los comento en los live, hay que tomar agua. Entonces aquí la tenemos. Entonces, bueno, tomamos agua para evitar justamente la deshidratación. Al final los taninos es la parte que nos gusta, que son los antioxidantes, pero también nos deshidratan fácilmente, entonces hay que estarnos hidratando para que el otro día no nos duela la cabeza. Mucha gente que sufre de dolor de cabeza, siempre es normal que me diga, es que me pasa con los tintos, con los blancos no, seré alérgica. Hay gente que tiene alergias, sin duda, pero mayormente el mayor porcentaje de estos casos es por deshidratación. Entonces yo les recomiendo que tomen agua para evitar los dolores de cabeza del siguiente día. ¿Okay? Entonces tenemos una acidez controlada pero marcada, bastante buena, bastante rica. De ahí vamos a encontrar la parte tánica, que es cuando pasamos lengua por paladar, sentimos unos taninos maduros, están presentes, tenemos astringencia, pero no amarra boca, no molesta. La verdad es que es un vino muy elegante, que está muy muy bien estructurado. Y de ahí vamos a pasarlo y vamos a notar la nota cálida del alcohol. Es un vino de un ataque cálido, pero igualmente muy amigable, ¿no? No molesta en ninguna de sus notas. Es un vino que invita a una segunda copa y que a lo mejor decimos, no necesitamos maridarlo, ¿no? Así solito va bien, pero sí les recomiendo hacer un maridaje, sí les recomiendo comer, ¿no? Al final de cuentas, para estar mejor. Entonces, bueno, ese es el vino selección que lo pueden encontrar en la página www.montechanic.com.mx. Pueden hacer su pedido, les llega directamente a su casa. Si están en la región de Quintana Roo, también me pueden contactar directamente y vemos de qué manera también les puede llegar a su casa. Y también hoy la verdad es que quería mencionarles un tema que van a ver ahí en la página de Moms, en el evento, justamente unas fotos que subieron de un regalo bien bonito que Montechanic creó para las mamás. Entonces el foro perfecto. Las mamás siempre necesitan un espacio para ellas dentro de tanta locura cotidiana, y este kit creo que está hecho y pensado para ellas, bueno, para todos ustedes que me están viendo por aquí. Y es un kit que trae una botella de vino deliciosa, aparte que les va a gustar, se los voy a presentar dentro de 15 días el vino. Y de ahí trae un dije, una cadenita con un dije de plata súper bonito de vino. Entonces la verdad es que yo lo estaba esperando, me iba a llegar hoy, pero probablemente me llegue más tarde. Entonces ya se los presumiré el siguiente live en 15 días, que es la cadenita, que está bien bonito. Y también trae unas esencias, ¿no? Como este estilo para relajarse, si les gusta meditar, para meditar con tu esencia la puedes poner en un difusor de más. Entonces también eso está muy padre. Y trae para tu puerta, porque nada de esto se lograría si no cierras la puerta y que por un momento, ¿no?, los niños no estén mamá, mamá. Entonces, bueno, también trae un letrerito para las puertas donde dice, pues, no molestar a mamá. Entonces, bueno, la verdad es que está muy interesante el kit, está súper padre. Hay fotos ahí en el evento para que lo puedan ver. Igualmente lo pueden comprar directamente en Montechanic, les llega hasta su casa y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Yo espero podérselos mostrar en 15 días. Y sé que teníamos un tema de maridajes también que les quería presentar hoy, pero por los tiempos ya no dio, y maridajes es un tema que me gusta sí presentarlo bien porque es un tema largo, donde les doy tips de maridaje para que sepan qué vino va con qué. Y es un tema un poquito más prolongado, por lo cual lo vamos a tratar en el siguiente live dentro de 15 días. Muchas gracias por su tiempo, ya estoy a nada de que esto se me corte. Entonces, bueno, gracias por su tiempo, espero que les haya gustado el live del día de hoy y nos vemos en 15 días con el siguiente live. Si tienen cualquier pregunta, ahorita yo las leo y les contesto. Muchas gracias, soy Laura, hasta luego.